Listo, mi coronel Caicedo. Bueno, buenas tardes para los que se encuentran en este momento en nuestra sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Para el día de hoy, 3 de mayo, me complace presentar al señor general Óscar Ateortúa Duque, un gran amigo. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Fue comandante del Departamento de Policía Córdoba, comandante de Región 2 y nada más ni nada menos que el director general de la Policía Nacional. Aparte de sus estudios policiales como administrador policial, es administrador de empresas de la EAN y tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana. El tema que nos atañe hoy es bien interesante por la situación que está viviendo el país en materia de seguridad ciudadana y es el énfasis que requiere fortalecer la Policía Nacional en la actual situación de violencia, delincuencia frente a la ambivalencia del gobierno nacional y que más que el señor general Óscar Ateortúa Duque es director de la Policía Nacional. Le voy a dar el paso a mi coronel Villamarín para que le presente un cordial saludo y continuamos con nuestra conferencia el día de hoy, con nuestra charla. Adelante, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Caicedo y general de Óscar Ateortúa Duque por su gentileza de venir a acompañarnos a esta sala Zoom, porque los conversatorios que realiza la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación a diario pretenden formar personas con visión de estadistas, con visión de estrategas, para que miremos más allá de los puntos comunes y entendamos que la política del manejo de un Estado en su conjunto, lo que es desarrollo y seguridad, requieren énfasis especiales y enfoques especiales de acuerdo con las circunstancias y los retos que nos va presentando el destino. Aquí ya hemos tenido a varios señores oficiales y suboficiales de la policía muy versados en la materia, que nos han venido ilustrando y orientando sobre todos estos aspectos técnicos, profesionales, legales del empleo de la Policía Nacional como herramienta del Estado para conservar la seguridad y promover la convivencia. Entonces, ya habíamos hablado con mi general Óscar Ateortúa, que no hace mucho tiempo fue director de la Policía Nacional, está muy cercano todavía con lo que sucede dentro de la institución, y ante esta ambivalencia que nos está presentando con el nuevo gobierno, pues queremos no entrar en debates políticos fanatizados, sino en escuchar qué requiere la Policía Nacional desde su óptica frente a los retos que hay y cómo se deberían enfocar estos aspectos para que tengamos mayor garantía de seguridad en el país, que siempre ha sido un tema complejo. Pues mi general Teortúa, aquí el auditorio nuestro, en este momento hay muchas personas que lo escuchan por Facebook, y quienes asisten aquí usualmente son personas de distintas profesiones, distintos niveles profesionales. También vienen miembros de las reservas de las cuatro fuerzas y ciudadanos interesados en compartir esta temática. Posteriormente, esta conferencia se sube a YouTube y se sube a la página web de la Fundación y la reenviamos por todas las redes sociales, y pues tiene afortunadamente una buena cantidad de visitantes y en algunas ocasiones de comentarios. Entonces le damos la bienvenida a mi general. Esta es su casa y el auditorio es suyo. Mi coronel, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para el señor coronel Luis Alberto Villamarín, para mi coronel Diego Caicedo, pero por supuesto para todos los que se encuentran a través de esta charla que vamos a tener el día de hoy. Agradezco nuevamente esta cordial invitación para, no para profesar, sino para compartir con ustedes seguramente algunos de los puntos de vista, conceptos, experiencias que podamos tener respecto a la problemática actual del país. Quisiera iniciar por decirles que la Policía Nacional es una institución muy sólida, es una institución que la mayoría de ustedes y nosotros hemos forjado, hemos fortalecido, hemos construido y que se mantiene incólume a pesar de los embates, las dificultades y los cambios, porque es una institución sólida, más que centenaria y por supuesto construida con una visión de futuro,
con muy buena tecnología, pero sobre todo con una gran capacidad humana, estructurada especialmente con un conocimiento académico y un pensamiento siempre futurista de todos nuestros integrantes. Por eso, abordar los cambios sin importar cuál sea el gobierno de turno, sin importar cuál sea su partido político o su afiliación, debe ser una de las vocaciones de servicio del policía, porque nosotros estamos para proteger a la comunidad, de la ciudadanía, y no para dependerse solamente de una tendencia, de una opinión, de una política o de un pensamiento en particular. Razón por la cual, con respecto al tema que ustedes proponen el día de hoy, del énfasis que requiere fortalecer a la Policía Nacional en la actual situación, podemos mencionar varios temas. Tenemos unos retos bastante grandes. El primero de ellos es cómo diseñar la estrategia por parte de la Policía Nacional para cumplir con la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que acaba de presentar el Gobierno Nacional, sin dejar de responder a las exigencias y obligaciones constitucionales. Esta política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana tiene un matiz completamente diferente a las anteriores. Y a pesar de lo que allí se diga, que no teníamos una política de seguridad anteriormente, con toda seguridad podemos nosotros recalcar que los tres gobiernos anteriores han tenido una política muy definida y con nombres propios y que han venido construyendo de alguna manera lo que es la seguridad, la convivencia ciudadana y la defensa. Pero en esta particularmente presentan algunas situaciones y problemas que nosotros debemos empezar a enfrentar y con base en ello nosotros debemos prepararnos. Hace mucho énfasis en la seguridad humana y sabemos que dentro de esa seguridad humana que se centra completamente en el individuo, nosotros debemos encontrar lo que es la seguridad ciudadana, que es nuestra razón de ser, nuestra fortaleza, nuestro tuétano, nuestra esencia. Podemos decir que en esta política hay indudablemente situaciones positivas, como con el colocar la vida como principal objetivo. Esto es importante para todos porque yo pienso que la vida es el derecho fundamental más grande que todos podemos ostentar y tener. Hay unas ideas y unos enfoques sobre el territorio, pero falta definir cómo se hace. Y entonces allí es donde viene la tendencia, la problemática y la estrategia nuestra de cómo plantearlo para nosotros poder enfrentarlo. Presenta una desarticulación, especialmente de grupos multicrimen. Entonces hay que empezar a entender inclusive el glosario y la terminología que están utilizando hoy en día para poder afianzar esos conceptos, para que lo entiendan nuestros policías y para que trabajen con ellos no solamente en la zona urbana y la zona rural. Eh, Pretenden unificar todas las agencias del gobierno y eso está bien, es decir, que todos trabajemos mancomunadamente por un objetivo común, que hacen un reconocimiento a la seguridad que ha dejado de ser un tema exclusivamente militar y policial. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo y somos conocedores y expertos para nosotros convocar a la ciudadanía y a la comunidad para que apoyen en este propósito que entre todos debemos lograr, mejorar nuestra seguridad y convivencia ciudadana. Y hablan de una colaboración transversal, aunque no se definen los parangones en que vamos a ejecutar esta coordinación. Pero asimismo, presentan ellos una fortaleza de la fuerza pública. Han dicho y han hablado de la inteligencia para fortalecer capacidades, pero no se habla del presupuesto para respaldar esta actividad, ni se sabe con qué se va a contar en estructura, en tecnología y en recursos seguramente de gastos reservados para poder hacer aquellas actividades de inteligencia que tantos recursos requieren invertir para nuestra propia protección. Hablan de muchos cambios y a estos cambios hay que adaptarse. Seguramente este será un episodio que podamos tratar más adelante, pero uno de los grandes retos que tenemos hoy en día es, sin lugar a duda, nosotros diseñar esa estrategia para cumplir con esa política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. Pero repito, con un énfasis, no podemos dejar de responder a las exigencias constitucionales. Recuerden, por ejemplo, que en esta política están hablando de que los cultivos ilícitos no son la prioridad, pero sí la interdicción y la cadena del narcotráfico. Entonces allí empiezan a haber unas zonas grises en la actuación de la misma Policía Nacional y la Fuerza Pública, donde dicen, ¿y qué hago yo frente a una situación en particular? Cuando llego a un lugar y encuentro, digamos, con acciones de hecho a los campesinos o a los delincuentes o a las personas que están laborando no solamente con la hoja de coca y raspando la coca, sino con el laboratorio en ese momento con insumos químicos y con el laboratorio de base de coca o el reoxidadero para poder nosotros actuar. Y empiezan a ver estas zonas grises donde necesitamos definiciones jurídicas para que actúen nuestros policías y los militares y de esta manera nosotros poder atender que no se nos
someta a una omisión, pero que podamos también nosotros entregar los resultados posibles atendiéndose a la política que ha logrado expresar el gobierno nacional. Esta sería una de las grandes preocupaciones que debe atender toda la fuerza pública en este momento. Indudablemente debemos responder también, con otro punto, al clamor de la comunidad frente al mejoramiento de la seguridad en zonas urbanas y rurales. Y aquí hay un episodio particular, hace pocos días se expresó el defensor del pueblo donde presentó unas situaciones latentes, especialmente en la zona rural, donde mencionaban que estos grupos al margen de la ley, aprovechando la situación del cese al fuego bilateral, están de alguna manera esparciéndose, haciendo recorridos por las zonas rurales, haciendo presencia, pero al mismo tiempo están inclusive hasta carnetizando a los habitantes de la región con fundamento en la visión que ellos tienen para las próximas elecciones regionales. Esto no deja de ser preocupante para todos, porque quiere decir que ya se avisora cuál va a ser la incidencia de estos grupos en las elecciones regionales del mes de octubre. Y esa es otra estrategia que tienen que diseñar mancomunadamente nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, y una estrategia para proteger a esta comunidad, para garantizar la transparencia, para tener presencia en estos sitios y evitar que de alguna manera se coaccione al ciudadano a votar por un partido político o con una tendencia efectiva o por un candidato en particular, y poder ellos cumplir no solamente con la democracia de nuestro país, sino garantizar que estas elecciones regionales se puedan cumplir como debe ser y con las garantías que debería ofrecer el Estado colombiano. Es obvio que nosotros debemos fortalecer la confianza y la moral de los integrantes de la institución. No podemos desconocer que es indudable que se han visto afectados de alguna manera, afectados porque se encuentran en una incertidumbre. Algunos de ellos están hablando de que no saben todavía cómo actuar, cómo desempeñarse y cuáles deben ser las respuestas apropiadas para cumplir con los designios del gobierno nacional, pero a la vez cumplir no solamente con la institución, sino con las reglas que nos están a nosotros cobijando y que nos indican un camino a seguir para poder no solamente capturar, retener y judicializar a quienes son los auspiciadores del crimen nacional y transnacional, sino también cómo hacemos nosotros para poder cumplir con ciertos parámetros sin vulnerar nuestra propia integridad. Hay que trabajar muy duro y hay que auspiciar, hay que respaldar, hay que darles la tranquilidad jurídica a aquellos integrantes de la fuerza pública que están no solamente en las calles de la ciudad, sino en las zonas rurales, para que ellos sepan que pueden tener el respaldo de los líderes y comandantes y de los directores, sino también que en caso de que se vean abocados a enfrentar una situación en particular, puedan tener el fortalecimiento de una defensa jurídica por parte del Estado. Que uno diría en primera instancia, con esta política de seguridad y defensa, hay un episodio particular que habla sobre el fortalecimiento de la fuerza pública y habla sobre ese fortalecimiento del talento humano, y rezan allí taxativamente que deben fortalecer la defensa jurídica. Pero de igual manera, pues no hay un camino visible que le permita a uno entender cómo lo van a hacer, porque no hay recursos a disposición sobre la mesa para poder respaldar estas aseveraciones y lo escrito en esta política, como lo he mencionado con anterioridad. Hay que diseñar nuevas estrategias de incorporación, teniendo en cuenta dos episodios particulares. El primero de ellos, en la Policía Nacional, prontamente van a cumplir el tiempo para obtener la asignación de retiro los policías incorporados en el famoso Plan 10.000. 10.000 policías incorporados para fortalecer la institución en un momento en que se requería con mucha inmediatez. Ellos, imagínese usted cuando compran este tiempo, si la mayor parte de ellos quieren pasar el uso del buen retiro, ¿cómo vamos nosotros a reemplazar? Porque las escuelas tienen suficiente capacidad para asumir y recibir a las personas para estudiar, pero ya las bondades que ofrecían las instituciones anteriormente no son las mismas que buscan los jóvenes hoy en día. Los jóvenes, no solamente millennials, centennials, sino quienes están avanzando, tienen una proposición laboral que es completamente distante ante la que nosotros teníamos en el futuro, perdón, en el pasado próximo, sino que ellos mismos están esperando otras cosas. El joven hoy en día tiene la expectativa de trabajar desde la casa, de estar viajando, de afianzarse más con la tecnología, de crecer particularmente, de tener unas libertades que no pueden tenerlas trabajando en la fuerza pública y las cuales es necesario alimentar con una visión completamente diferente. Además de los estímulos que se puedan ofrecer,
de entregar la matrícula gratuita y pagarle los estudios durante el tiempo que estén en las escuelas, hay que buscar unas nuevas opciones de ingreso. Y por otra parte, en las fuerzas militares, como lo indica la misma política, están pretendiendo ir disminuyendo poco a poco lo que es el carácter obligatorio del servicio militar. Esto puede revestir la pérdida de un 37% de la capacidad de nuestras fuerzas militares. ¿Y cómo la van a reemplazar y en qué tiempo? Porque van a decir, lo vamos a hacer paso a paso, pero se supone que esta es una visión de gobierno de 4 años y por lo tanto el paso a paso tiene que ser en 4 años. Pero cómo simultáneamente logran recibir, estimular a esa juventud para que ingresen a las fuerzas militares, que tengan el reemplazo de ellos con profesionales y que puedan estar prestando la seguridad y ofreciendo las garantías que pide la comunidad en las zonas urbanas y rurales. Otro de los puntos que nosotros consideramos que es importante es desarrollar una estrategia que responda tecnológicamente ante la evolución de los delitos cibernéticos y las nuevas modalidades multicrimen. Los ataques de ransomware, por ejemplo, que hoy están en boga en cualquier parte del mundo, donde le capturan los datos de su propio computador, de su teléfono celular y de los sistemas que usted tenga, se los capturan y con ellos pueden acceder a toda su vida particular, privada, bancaria, de inversiones. Esto es una preocupación latente. Y no crean que solamente en Colombia. En Australia, como lo mencionaba ahora mi coronel Caicedo, en la oportunidad que tuve para desempeñarme como embajador, a usted particularmente, a cualquier ciudadano, semanalmente le llegan 3 o 4 llamadas de entidades aparentemente legales, donde le están diciendo que usted ha sido vinculado a un delito y que por lo tanto debe responder alguna información y debe dar algunos datos y debe hacer algún procedimiento. Y con esto terminan a usted quitándole su dinero, ingresando a sus cuentas bancarias u obteniendo mayor información para poder después cometer algunos delitos. Incluso hubo casos donde se presentaron que la persona recibía la llamada de una estación de policía y cuando de pronto se terminaba la llamada, marcaba el número de teléfono, efectivamente el número donde marcaban era de una estación de policía, pero por supuesto no eran los policías que hacían la llamada, sino que detrás de ellos había un grupo criminal que estaban tratando de incursionar en su vida privada y quitarle a usted los elementos materiales que ha podido conseguir con su arduo trabajo. Estas son algunas de las necesidades que tienen con mucha prioridad nuestra fuerza pública, además de impedir que los grupos criminales y los grupos al margen de la ley que están en este momento en las zonas rurales puedan hacer presencia en ciertos lugares, en ciertos municipios, amparándose nuevamente en ese cese al fuego bilateral, para poder buscar corredores de movilidad, para poder proteger su retaguardia, para poder acceder a los habitantes y a los campesinos que se encuentran en estos sitios, sobre todo porque saben que ya no van a tener la limitación del paso que anteriormente le impedía la fuerza pública y que pueden expandir ese accionar con dos enfoques bastante grandes. Uno, indudablemente auspiciándose en el narcotráfico. Narcotráfico porque somos conocedores que están incrementando los cultivos ilícitos. Y al incrementar los cultivos ilícitos tienen todo el tiempo para tecnificarlos y obtener una mayor producción. Y de esa manera, por supuesto, obtener mejores réditos para poder producir el clorhidrato de cocaína y enviarlo hacia los países consumidores, entre ellos a nuestra propia comunidad. Y por otra parte, enfocándose en la minería ilegal, recuerden que los recursos que ingresan por minería ilegal pueden incluso llegar a ser 4 veces más altos que los que ingresan por el mismo narcotráfico. La minería ilegal es una de las vertientes y de las fuentes más grandes para las arcas de los grupos criminales. Y con la libertad que tienen en estos momentos para desplazarse, incluso sin necesidad de mostrar un arma, pueden hacer presencia en estos lugares donde con toda seguridad la comunidad se va a ver alertada, se va a ver preocupada y sobre todo va a retroceder en lo que habíamos avanzado en temas de seguridad, de convivencia y de tranquilidad ciudadana. Estas son algunas de las preocupaciones en que debemos enfocarnos todos y que quería compartir con ustedes inicialmente. Pues muchas gracias, mi general Oscar Ateortúa. Pues conocedor de su trayectoria profesional y aparte de eso, que compartimos en diferentes áreas de los servicios que tiene la Policía Nacional, en especial la Policía Antinarcóticos. Yo quisiera que de pronto hiciera énfasis en esas capacidades reales que
usted dejó cuando salió de la Policía Nacional. Y estamos hablando de esas capacidades en materia de inteligencia, en materia de policía judicial, en materia de policía antinarcóticos, que fue un avance ostensible. Y, por ejemplo, en el tema de lo que es la lucha contra el contrabando en Colombia. ¿Cuál fue esa policía que usted dejó y cómo lo ve ahora en estos momentos? Nicole, muchas gracias, interesante pregunta. Yo quisiera partir por decirle que la Policía Nacional, en el momento en que yo dejé la dirección general de la institución, era una policía con una gran capacidad de resiliencia. Le voy a decir porque tuvimos algunos avatares bastante disidentes que seguramente ustedes lo conocieron y compartieron con nosotros porque lo sufrieron. Y de esta manera pudimos no solamente levantarnos y demostrar que teníamos la capacidad y teníamos los integrantes suficientemente preparados para enfrentar estos y otros retos de carácter nacional, de mantenimiento de la tranquilidad y la seguridad pública y sobre todo de acercamiento a la comunidad. El primero de ellos era la explosión y la bomba instalada en la Escuela General Santander, que fue uno de los golpes más grandes hechos en la historia con relación a nuestra alma mater y a la institución policial. Pero levantarnos, demostrar la capacidad investigativa, porque un año duramos haciendo la investigación, especialmente las células del ELN, que lograron no solamente colocar la bomba, sino los dos grupos que los auspiciaban económicamente, desarticularlos y entregarlos a las autoridades, yo creo que nos demostró a nosotros nuestro conocimiento y la capacidad, a pesar del golpe certero que afectaron y arrobaron nuestro corazón. Tuvimos en este periodo también en la protestas sociales del 21N o el famoso paro nacional, que comparado con lo que sucedía en países latinoamericanos como Ecuador, como Perú, como Bolivia, como Chile, incluso comparto con ustedes que estaba en Chile cuando iniciaron las protestas allí y viví muy de cerca cuál era la confrontación y a qué se sometía la policía, los carabineros de Chile especialmente. Y al llegar aquí para prepararnos, aunque se presentaron dos hechos muy lamentables porque la pérdida de una sola vida humana es muy triste para todos, aquí en Colombia se presentaron dos casos. Uno solamente el caso de Dylan Cruz, que era la persona que falleció en una intervención policial, y la otra la persona de la ciudad de Medellín que llevaba un morral con unos explosivos y que al tratar de accionarlos en contra de una motociclista perdió su vida. Comparado con las otras situaciones que vivieron los países vecinos, realmente fueron tremendamente bajos. Tan es así que al terminar, estos países acudieron a nosotros y nos pidieron cuál era la estrategia desarrollada en términos de inteligencia, en términos de coordinación interinstitucional, porque hay que decir que esto lo enfrentamos no solo como Policía Nacional, sino con las fuerzas militares, quienes pusieron a disposición de nosotros no solamente sus conocimientos y experiencia, sino todos los dispositivos y elementos a su alcance para que nosotros pudiéramos cumplir con nuestro deber. Y la estrategia de coordinación con ellos, con una figura bien interesante, y no es solamente de que se tomara el mando militar sobre la policía, por el contrario, siempre se manejó como una gran coordinación y respetaron mucho el conocimiento y la experiencia y la estrategia creada por la Policía Nacional. Pero esa integración entre fuerza militar y policía fue lo que nos llevó a nosotros a poder solventar y confrontar y responder oportunamente ante estos avatares. Tuvimos también las protestas indígenas, que fueron muy conocidas, especialmente con un bloqueo de casi un mes desde el Cauca hacia el sur del país y poder responder ante eso oportunamente y garantizar nosotros la tranquilidad y la alimentación incluso, el paso de los vehículos en el sur requirió de parte de nosotros un esfuerzo monumental. Las actuaciones y las embestidas de los grupos armados ilegales y los grupos criminales en las zonas rurales, quienes pretendían seguir beneficiándose del narcotráfico. Y aquí les digo que se logró obtener en ese momento algo bien especial, y era quebrarle la tendencia al aumento de los cultivos ilícitos, que venían desde 40.000 hectáreas, creciendo con una tendencia para aproximarse a los 200.000, y por primera vez se logró detener este avance y este crecimiento y empezó una disminución. Así hubiese sido poca, pero con nuestro fortalecimiento y nuestro trabajo arduo, con una dedicación rampante de nuestros hombres exponiendo sus propias vidas para poder disminuir la cantidad de cultivos ilícitos. Pero sin olvidar que, por supuesto, había una cadena de narcotráfico que había que combatir. Insumos y precursores químicos, hacer la interdicción, la destrucción de laboratorios, judicializar los recursos obtenidos por ellos,
luchar contra los insumos y precursores y, por supuesto, el contrabando que estaban ingresando ellos mismos a nuestro territorio nacional y luchar contra el lavado de activos. Y un par de grupos especiales para trabajar. Las organizaciones criminales auspiciadas por el narcotráfico y, por supuesto, el lavado de activos. Tengo que decirles también que hay una gran confianza en la Policía Nacional que se obtuvo con nuestras capacidades en países extranjeros, no solamente en Estados Unidos, sino en países europeos y latinoamericanos, en las instituciones como Interpol, Ameripol, Europol. En Interpol, por ejemplo, somos la Policía Nacional que mayor cantidad de operativos produce anualmente y por eso respetan la condición y la experiencia de nosotros y nos invitan permanentemente a que compartamos con otros países las actuaciones que nosotros hacemos, nuestros conocimientos y cuáles son las estrategias desarrolladas. Hay confianza, hay trabajo cara a cara, pero sobre todo contamos con unos grupos especiales que serán las unidades especiales de investigación que han trabajado con organizaciones internacionales o organismos extranjeros, no solamente con la DEA, no solamente con las organizaciones de inteligencia británica, sino que trabajan con las europeas, de otros países, entre ellos España. Y asimismo, Centroamérica y Sudamérica piden el auspicio y el acompañamiento de la Policía Nacional en muchos ámbitos. Mínimo 10 países han sido fortalecidos con el conocimiento y la experiencia de nosotros. Por ejemplo, en Costa Rica se han presentado todo el desarrollo tecnológico de sistemas y de capacidad para trabajar en seguridad ciudadana. Lo hemos puesto a su disposición y con eso ellos no solamente hacen una evaluación de lo que está sucediendo, conocen los famosos hotspots, pues son los puntos calientes, y hacer una evaluación y desarrollar una estrategia como la desarrollamos nosotros, sino que han obtenido una disminución aproximadamente del 20% de los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Esto es el reflejo de la capacidad que tiene nuestra Policía Nacional. También pudimos extender nuestros lazos y compartir las experiencias y el aprendizaje en temas de planeación, de organización institucional, incluso de la manera en que nosotros manejamos los uniformes de la institución, cómo se desarrolla la imagen, cómo se manejan las comunicaciones estratégicas, que no deja de ser una importancia radical en lo que empiezan a hacer las instituciones. En esa época nosotros trabajamos fehacientemente eh, buscando confianza y apoyo internacional en temas de inteligencia, de investigación criminal, narcotráfico, planeación de operaciones antisecuestro. Recibimos información y siempre estamos aprendiendo de los países vecinos, pero compartíamos nuestro aprendizaje. Y allí nosotros trabajamos en este episodio tres aspectos claves que lo definimos con tres estrategias. La primera estrategia era una policía para servir mejor. Y esta policía para servir mejor se enfocaba, era el diseño no solamente de una estructura nueva de la Policía Nacional. Ustedes ya saben que la estructura de la policía ha cambiado y buena parte de este trabajo que no solamente lo desarrollamos nosotros, venía desde el histórico pasado y muchos habían emprendido ya un camino para tratar de enfocar la policía a las nuevas necesidades institucionales y del Estado colombiano, creando una estructura diferente, dinámica, sin perder su poder piramidal y sin perder el ejercicio del mando que puede profesar no solamente el comandante, el director y quienes manejan cada una de las direcciones, pero sí hacerlo mucho más dinámico para que llegue y fluya la información y se pueda tener una respuesta más oportuna. Estuvimos nosotros trabajando en una policía para la gente, que era poder desarrollar el sistema de vigilancia por cuadrantes y colocar allí, instalar la policía del barrio, que fuera más próxima al ciudadano, que tuviera más respeto, que tuviéramos nosotros el acercamiento a ellos, que conociéramos lo que estaba pasando. Incluso se estuvo trabajando en un tema de seguridad que se llamaba la seguridad de las esquinas. Logramos nosotros colocarlo en desarrollo en un departamento de Colombia, en una ciudad capital, donde empezamos a tomar contacto con las personas que vivían en las esquinas, porque desde las esquinas tienen un mayor poder de observación y tienen no solamente el conocimiento de lo que ocurre en su cuadra, sino lo que ocurre en las cuadras vecinas. Esto inclusive estaba revolucionando y estaba desarrollando una nueva posibilidad para que nuestros policías estuviesen en la comunidad y pudieran obtener información de primera mano, rápidamente y con una comunicación directa con otras personas de acuerdo a la confianza que le hayan inspirado. Por supuesto, hay mucho más que trabajar porque sabemos que a la policía que a veces la califican mal es porque nosotros evitamos que las personas se sobrepasen en el libre desarrollo de su personalidad, pero por supuesto que respeten las libertades y los derechos de todos sus semejantes.
y una policía que piensa en sus policías, porque trabajamos rampantemente, especialmente en ampliar el espectro que permitiera otorgar más cupos para nuestros patrulleros. Ustedes saben que de lo que se empezó a trabajar desde ese momento con el señor presidente de la República, con el ministro de Hacienda, y los recursos que lograron destinar para el futuro próximo permitieron indudablemente crear una nueva oportunidad para aquellos patrulleros que no han podido ascender y que de acuerdo a su antigüedad pudiera recibir asimismo unos beneficios económicos que le dieran más estabilidad familiar y laboral. Y por supuesto, otorgarles a ellos unos reconocimientos en sus ascensos, crear, incluso trabajamos mucho en crear ese nuevo grado o el antiguo grado que conocíamos de agente de policía, pero enfocado a uno de patrullero profesional, para que pudiéramos consolidar la base de manera que la pirámide no se hiciera muy robusta en el centro y muy delgada en su base, sino que mantuviese su concepto piramidal. Propusimos, inclusive estamos trabajando en crear un banco para la Policía Nacional, que tenía un enfoque muy importante, porque esto es garantizar recursos para la caja de sueldos de retiro y para la asignación de retiro de quienes vienen en el camino. Logramos asignar unos recursos importantes para que estudie la Clínica del Sur, que esperamos prontamente esté al servicio de todos los ciudadanos, renunciando incluso a recursos de la policía para pasarlo a la Dirección de Sanidad. Y hay un tema que no podemos olvidar, que se estaba trabajando en ese momento y se sigue desarrollando, que es el famoso proyecto Fortaleza, que es construir un Ministerio de Defensa y una nueva estructura entre la cual se vincula la Policía Nacional, pero por supuesto eso conlleva a que hay que destruir y demoler la nueva dirección de la policía y el mismo Hospital Central, pero se colocaron innegociables. Innegociables es jamás podremos renunciar a ellos mientras no se construya un hospital más fortalecido y con mayores capacidades. Esto lo llevó simplemente para que conozcamos que se creció en capacidades internas, pero en capacidades externas, en inteligencia, en el acercamiento multilateral. Incluso compartimos información, no solamente de inteligencia, sino con los agregados de policía, que nos sirvió para actuaciones particulares en época de pandemia. Y fuera de eso, seguir creciendo en estrategias antinarcóticos que permitieran ante la comunidad internacional demostrar cuál era nuestra capacidad para disminuir organizaciones criminales y para poder establecer nuevas rutas de trabajo. Por ejemplo, en la reunión que nosotros estuvimos con integrantes de la DEA, de gran cantidad de países en el ámbito internacional, establecimos por lo menos unas 15 reuniones con países que querían trabajar con Colombia, desde Polonia, Azerbaiyán, países asiáticos, países europeos, que querían construir no solamente unas nuevas rutas para que integradamente pudiéramos desmantelar estas organizaciones, sino que pudiéramos tener confianza en que la información que se pudiera enviar a través de la Policía Nacional directamente, sin cumplir con una burocracia a través de mecanismos internacionales, nos sirvieran para tener la base del desmantelamiento de estas organizaciones. Bueno, mi general, por lo expuesto por usted, la policía es un referente no solamente en Latinoamérica, la Policía Nacional, sino en muchos países del mundo. Y es precisamente por ese acomodamiento a la actualidad en materia de derechos humanos y en materia de tecnología, en materia de avances. La siguiente pregunta es consecuente con esta. Este gobierno actual, cuando llegó, pasó al retiro a una gran cantidad de oficiales de la Policía Nacional en el grado general que habían acumulado una gran experiencia, conocimiento y estudio. Por esta razón y otros cambios que se están generando, digamos a nivel institucional, se ha visto afectada la moral de los uniformados en la Policía Nacional. ¿Cómo ve usted esta situación actual, mi general? Es indudable que nuestros policías necesitan sentirse fortalecidos. Yo le puedo decir que nuestros policías necesitan indudablemente fortalecerse en dos temas. Uno, en recibir el respaldo y la protección jurídica para sus actuaciones. Incrementar el número de abogados que los defienden a ellos, porque se ven abocados a cualquier episodio de una confrontación con grupos armados ilegales o con delincuencia común y organizada, donde ellos necesitan que al terminar su ejercicio profesional, muchos de ellos el uso de las armas o el uso de la fuerza, obedeciendo inclusive a los preceptos constitucionales, requieren que después las instituciones los defiendan. Esto les daría a ellos mucha tranquilidad.
pero requieren también asimismo seguridad laboral. Seguridad laboral conlleva a pensar en que si hay un cambio y un trasiego de la Policía Nacional hacia otro ministerio, empiezan a surgir una cantidad de dudas. De su estabilidad laboral, la de su familia, la de las condiciones y garantías que pueden haber obtenido hasta el momento de prestar sus servicios y qué va a pasar con el futuro, inclusive de sus pensiones. Es necesario y muy importante en este momento y que está en trámite en el Congreso de nuestra República, estar muy pendiente de la evolución y hacer un acercamiento con aquellas personas que conocen el trabajo de la fuerza pública para no esperar que se nos vaya a avasallar en lo que se ha conquistado y lo que se ha obtenido como fruto del trabajo para que se pueda perder simplemente en un trámite legislativo que conlleve a que nosotros podamos perder algunas de las garantías que tengamos en las asignaciones de retiro. Huelga decirlo, ustedes han escuchado seguramente algunos videos y algunos comentarios de algunas de las personas que están llegando a los ministerios y que con anterioridad han hablado de lo que piensan que son las asignaciones de retiro de la fuerza pública, porque los están ubicando dentro de esos regímenes especiales y dentro de ellos inclusive llegaron a considerar o proponer que una persona que lograse obtener una pensión de más de 3 millones de pesos tendría que pasar al régimen general y no podría permanecer en estos regímenes especiales. Hay que estar muy pendientes, pero darle mucha tranquilidad a nuestros policías. Hay que trabajar mancomunadamente con quienes fueron elegidos democráticamente para que se mantengan las garantías. Que se mejoren, bienvenidos. Todos siempre queremos que a nuestros policías y militares se les sume mucho más por el gran esfuerzo y la exposición de su propia vida para garantizar la tranquilidad del resto de la comunidad. Pero esta es una de las grandes preocupaciones y en las que tenemos que trabajar mucho. Pero también hay que trabajar en el tema de atención en salud y bienestar. En atención en salud, decían dentro de la misma política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que hay que trabajarla, pero que se van a tratar de estructurar un régimen de salud para las fuerzas militares y Policía Nacional que deja en vilo realmente qué se quieren hacer. Ellos están proponiendo revisarla, dicen fortalecerla, pero también le dan una mirada para hacernos a nosotros más civiles. Y no sabemos a qué conlleva hacernos más civiles, porque el solo diagnóstico y la sola referencia puede implicar demasiadas cosas. Por eso hay que trabajar. Y hay que trabajar y crear unos equipos al interior de las instituciones que sean conocidos por policías y militares para que ellos sepan que están trabajando en defensa de lo que tenemos y en la mejoría de lo que viene en el futuro. Por supuesto, nuestros policías y militares, ellos quieren tener una tranquilidad en que haya un gran liderazgo, pero un gran liderazgo con personas que realmente sean personas transparentes, incólumes, con personas que tengan conocimiento. El, el que hayamos perdido nosotros una gran cantidad de personas, no solamente en los niveles superiores del grado de general, sino a lo largo de la cadena de mando, deja una gran preocupación. Es una gran preocupación porque esa experiencia para recuperarla la necesitamos mínimo 10 años. Así que nos hemos preocupado, pero tenemos que tener capacidad de resiliencia. Hay que trabajar con lo que tenemos. Son personas conocedoras que han desarrollado y dedicado toda su vida y tienen gran conocimiento. Y por supuesto, estoy completamente seguro que lo enfocarán para beneficio de la institución. Y por supuesto, que nosotros conozcamos cuáles son las nuevas políticas, pero con completa transparencia. Cuando nos definen unos documentos que encaminan el actuar de la fuerza pública, tienen que venir con los pormenores de la ejecución de nuestras actuaciones, porque el documento en sí solo, por sí solo, no define cuál es el procedimiento. Tenemos que sentarnos para que nos den tranquilidad a quienes están en la calle cumpliendo con su deber y les digan cada una de estas políticas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la defensa, y que tienen que ver con el resultado y la actuación nuestra con seguridad ciudadana, se van a desarrollar de qué manera y de qué manera van a profesar unos parámetros y unos protocolos para que ellos los puedan cumplir sin necesidad de posteriormente sentirse que puedan estar confrontando o enfrentando alguna investigación porque simplemente no tenían claridad en aquellas actuaciones, en aquellas normatividades que han podido expedir el gobierno nacional. Yo pienso que todo esto le podría dar a nuestros integrantes una mayor tranquilidad. Hay mucho por hacer, hay bastante por trabajar, pero con toda seguridad ellos con el fortalecimiento que tienen y su conocimiento saldrán adelante y lo podrán socializar
con el resto de las unidades para que su actuación sea completamente transparente, como siempre lo han hecho, y por supuesto con mejores resultados. Bueno, mi general, aunque parte de, de lo que le voy a preguntar de la siguiente pregunta lo respondió, del Plan Nacional de Desarrollo retiraron el artículo 50, que era el que proyectaba el cambio de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. ¿Usted cree oportuno en estos momentos un cambio de la Policía Nacional hacia otro ministerio? Este ha sido un debate no solamente académico, sino que se ha desarrollado en el campo laboral durante muchos años. Si la Policía Nacional, comparativamente con policías extranjeras, debería pertenecer a un ministerio diferente, porque somos de las pocas policías que pertenecemos, o más bien dependemos del ministro de Defensa, y no pertenecemos a un ministerio diferente. Seguramente ustedes que son estudiosos conocen lo que ha sido el trasegar de la Policía Nacional a lo largo de los años, dando tumbos entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Defensa. Ha ido y ha regresado hacia estas instituciones, pero se ha demostrado que indudablemente se ha fortalecido en el Ministerio de Defensa. Por muchas razones, entre ellas, porque ha habido una coordinación y un trabajo armónico con nuestras fuerzas militares que ha arrojado unos resultados que no pueden ser desconocidos por ninguno de nuestros antepasados y mucho menos en la actualidad. El pasar la policía al ministerio diferente al de defensa podría llevarse a cabo en un momento ideal en que las circunstancias del país lo permitieran, que no es la situación actual de nuestro país. Estamos enfrentados a una problemática bastante grande. Estamos en este momento enfrentando no solamente delincuencia común, delincuencia organizada, delincuencia transnacional, grupos armados ilegales, bandas criminales, multicrimen, como lo llaman algunos, pero todos ellos indudablemente necesitan de la experiencia y el trabajo integrado y mancomunado de todos nosotros. Yo no soy partidario de que la Policía Nacional salga del Ministerio de Defensa. Se ha demostrado en el pasado que hubo una excesiva politización y se le hizo, y lo que se quiere en este momento sería perder el carácter beligerante, no beligerante de nuestra policía. Y el hecho de que pasemos a un ministerio como esos puede empezar a que personas inescrupulosas pretendan conquistar a nuestros integrantes buscando que se vuelvan beligerantes. Y eso constitucionalmente no se puede. Pero más que eso es, los estudiosos constitucionalistas del país han dicho que no es solamente pasar de institución a otro ministerio, porque muchos dirían, no, es sencillo, si depende del Ministerio de Defensa o de otro ministerio, pero mantenemos la estructura, la estabilidad laboral, las condiciones de los funcionarios, pues de donde dependa no es lo mismo, daría simplemente lo mismo y podemos trabajar de la misma manera. Creo que están equivocados, porque cuando usted pasa a una institución del Ministerio de Defensa a cualquier otro ministerio, inmediatamente empiezan a surgir una serie de preocupaciones. Primero, no pueden haber dos regímenes en un mismo ministerio. Yo no soy abogado, seguramente ustedes tienen la probidad de serlo, y pueden hacer un análisis más profundo al respecto, pero no podrían existir, de acuerdo a lo que yo he escuchado, dos regímenes en un mismo ministerio, entonces tendrían que acoplar qué pasa con el régimen que tengan en ese ministerio y qué pasa con los nuevos integrantes que están llegando. ¿Cuál de ellos va a renunciar o cómo se van a compaginar esas dos características especiales laborales, de salud, de bienestar y sobre todo de horarios de trabajo? Además de eso, desde el punto de vista operativo, afectaría las operaciones conjuntas y coordenadas y la actuación de toda la fuerza pública en el territorio nacional. ¿Qué pasaría con la fuerza pública? Esa fuerza pública que es congruente con las capacidades que tenemos, ¿seguiría igual? ¿O cuál sería el derrotero para poder nosotros seguir trabajando mancomunadamente? Tendríamos que depender de la comunicación de dos ministros porque no lo podríamos hacer directamente o porque tendríamos unos interlocutores diferentes. ¿Y en qué momento se podría llevar a cabo la actuación cuando esto simplemente lo que haría sería tener más burocracia y retardar la presencia de nosotros en las zonas urbanas y las zonas rurales para tener un mejor resultado? Los efectos presupuestales. Aunque la Policía Nacional cuenta con una unidad presupuestal especial, independiente del sector defensa, recuerden que se puede afectar no solamente la economía de escala que se tiene, adquisición de bienes, adquisición de servicios. Habría que suspender ciertos procedimientos que se han
integrado con fuerzas militares buscando nuestra propia economía y el beneficio en la obtención de algunos elementos compartidos para las dos instituciones. Pero también vienen y surgirían una gran cantidad de preguntas. ¿Seguiría la Policía Nacional afrontando retos en materia de seguridad pública en otro ministerio? ¿Cómo sería esa articulación con esa cartera de defensa? ¿Cómo se podría evitar que se dupliquen acciones de uso de capacidades y de recursos dentro de instituciones diferentes, pero que están buscando un mismo propósito? Pero además también se preguntaría uno qué uso y destinación tendrían las capacidades sectoriales que tiene la Policía Nacional en esos retos de la seguridad pública que nos establecen todos los días, entre la doctrina, el personal, el equipo, la infraestructura, y surgen nuevos integrantes. Estas capacidades que tenemos nosotros, porque allí están definiendo roles y funciones. ¿Pasarían a las fuerzas militares? ¿Se quedarían en la policía? ¿Qué transformación debería tener fuerzas militares para poder recibir algunas de las actuaciones que hace la Policía Nacional para asumir estas capacidades y asumir estas responsabilidades? ¿Qué pasa con los acuerdos internacionales en el Departamento de Estado? ¿Qué pasa con programas de formación? Deberíamos nosotros revisar las capacidades de funciones de grupos especializados que tenemos entre las dos, como la Dirección Antinarcóticos, los grupos especiales, los JUNGRA, los GOES, el GRATE, la acción unificada que tenemos con los GAULA, los escuadrones móviles de carabineros. Definitivamente, crear un nuevo ministerio o trasladarlo a otro ministerio obligaría a trasladar competencias y funciones que no solamente detenta en este momento el Ministerio de Defensa, sino que detentan otros ministerios que en este momento ya están compaginados con el actual de la Policía Nacional, que están en el Ministerio del Interior, que están en el Ministerio de Justicia, y algunos recientemente incluso han sido otorgados a Inclusión Social, a, a, al Departamento para la Prosperidad Social. Viene inclusive la pregunta grande. ¿Se mantendrá la definición contenida en la Constitución Política en el artículo 18, donde habla de la Policía Nacional, un cuerpo armado permanente, naturaleza civil a cargo de la nación? ¿O realmente esto también cambiaría y cambiaría los propósitos? Se preserva el concepto que el Servicio Público de Policía tiene como fin primordial la garantía de bienes comunitarios esenciales, presupuesto de convivencia, la seguridad, la tranquilidad y la salubridad, o también esto cambiaría. Es decir, vendrían en este momento una cantidad de preguntas y de incógnitas que no están en capacidad de resolvernos. Y las cosas más sencillas, un policía se preguntaría, bueno, ¿y yo sigo con el mismo salario? ¿Sigo trabajando en el mismo horario que tenía anteriormente? ¿O como paso a un ministerio que ya es civil, entonces a mí me van a empezar a pagar después de las 8 horas unas horas extras? ¿Yo tendría la misma capacidad de recreación y de descanso que las otras personas? ¿Perdería la protección de la justicia penal militar porque sigo conociendo delitos en la calle y sigo teniendo unas actuaciones especiales? Estas son grandes preocupaciones que vienen al respecto, razón por la cual, por supuesto, podríamos hablar mucho más de este traslado de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a otro ministerio, pero digamos que son conceptos básicos y dudas pertinentes que nacen en este momento y de las cuales no podemos apartarnos. Bueno, muy bien. Oscar, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en la Policía Antinarcóticos por varios años en los temas de erradicación e interdicción y fuimos testigos de sección del apoyo de Estados Unidos hacia la lucha contra el narcotráfico. Con esta proyección que tiene este gobierno, ¿cómo ve usted el apoyo de los Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico y demás delitos transnacionales hacia el futuro? Yo veo que Estados Unidos y otros países extranjeros siguen teniendo la misma credibilidad en la institución policial y tienen recursos disponibles no solamente para entregarlos en ese trabajo conjunto e interinstitucional, sino buscando disminuir la capacidad del narcotráfico en Colombia y como delito transnacional. Pero, por supuesto, ellos están coherentemente esperando que la respuesta que nuestro país produzca sea coordinado con la disposición que ellos tienen de invertir estos recursos. Es decir, la disponibilidad de los recursos están, los programas están creados, pero por supuesto hay programas que no están en desarrollo ni que están con la capacidad original que se tenía antes. Para ninguno es desconocido que una de las nuevas políticas del gobierno actual es que no se destruyan los cultivos ilícitos, pensando en que los cultivos ilícitos simplemente están dedicados a ellos no criminales, sino campesinos.
Aunque nosotros conocemos que la cadena criminal del narcotráfico inicia, como es todo un ciclo vicioso, que pueden empezar con los precursores del ingreso de precursores e insumos químicos, pero pueden iniciar también por los famosos cultivos ilícitos, no solamente de coca, sino de marihuana e inclusive de amapola que ha tenido nuestro país y que ya se ven diezmados hoy en día. Es decir, los recursos destinados para la erradicación, si anteriormente se estaban erradicando mucho más de 100.000 hectáreas, en este momento una de las proyecciones, de acuerdo a lo manifestado públicamente por el Ministerio de Defensa, serían unas 28.000 hectáreas, pues ¿qué va a pasar? No necesitan ni la cantidad de erradicadores, ni necesitan la cantidad de tropas dedicadas a ellos, ni necesitan la cantidad de movilidad, ni de alimentación, ni de recursos para el bienestar y la protección de estos integrantes. Ellos tienen que buscar y definir en qué los van a distribuir. Por supuesto, ellos tienen otros programas en los cuales han ofrecido estos recursos y la institución policial y las instituciones militares seguramente están buscando obtener estos recursos para poder trabajar en otros programas que le permitan de todas maneras fortalecerse y capacitar las instituciones. Es una lástima, porque este trabajo integrado estaba demostrando indudablemente el disminuir los cultivos ilícitos al mismo tiempo que luchar a través de la interdicción, de la destrucción de laboratorios, de los insumos químicos, de las capacidades de los grupos que están auspiciados por el narcotráfico, que son el desmantelamiento de estas organizaciones, que es el incautar en el tráfico internacional y coordinado con las agencias extranjeras, que es luchar contra el lavado de activos, etcétera, etcétera. Todo esto armoniosamente nos producía un resultado mayor que si solamente nosotros trabajamos como parte de esta cadena, porque entre más cultivos hay mayor producción y consecuentemente debería haber mayor incautación, pero tampoco lo estamos viendo. Para terminar refiriéndome a la pregunta que usted me hizo es, estos recursos siguen disponibles y deben ser aprovechados por las instituciones, pero en la medida en que se estén acabando los programas que ellos estaban respaldando, seguramente para las próximas vigencias, en Estados Unidos empiezan una fecha diferente a la de Colombia, porque el año fiscal de ellos no va hasta el 31 de diciembre, ellos seguramente estarán replanteando a qué otros países invertir estos recursos que demuestran una mayor voluntad de trabajar en contra del narcotráfico y obtener mejores beneficios en la lucha internacional contra este flagelo. Bueno, muy bien. Si bien es cierto, la esencia de la policía, de las fuerzas de policía en las diferentes naciones, en los diferentes países, es la vigilancia, y en nuestro caso la vigilancia urbana y rural, por la misma situación de conflicto que ha vivido el país durante muchos años, la policía ha fortalecido algunas especialidades, como la especialidad de inteligencia, la de policía judicial como tal, que ha sido el ícono en Latinoamérica en investigación, los carabineros, la policía antinarcóticos, el mismo SMAT. ¿Cómo vislumbra usted con este gobierno este rol tan importante que está cumpliendo la Policía Nacional? Porque la misma exigencia de la sociedad del conflicto se lo permite con lo que está planteando el actual presidente. Indudablemente hay algún cambio en algunas de estas unidades que usted ha mencionado, mi coronel, porque el antiguo ESMAD, o el Comoso que hoy en día se conoce, tiene una forma de actuar completamente diferente, de acuerdo a lo que han presentado. Mucho más diálogo y menos actuaciones. Siempre y a pesar de lo que se diga hoy en día, han estado respaldados trabajando con base en el respeto de los derechos humanos. Y si hay algo bien cimentado en estos grupos, es que desde las escuelas mismas se les inculca, se les capacita, no solamente en el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, sino que se les da a ellos mmm, todos los parámetros internacionales adaptados a nuestro país para que ellos lo cumplan cabal y rampantemente. Pero en estos grupos, en este momento, como lo vimos seguramente hace poco, con las intervenciones que se presentaron en algunas de las principales autopistas del país, donde algunas personas los bloqueaban y permanecieron 2 y 3 días bloqueados sin llegar alimentos a las comunidades, pues demuestra que estos grupos ya tienen de alguna manera algunas instrucciones particulares de no actuar de manera inmediata,
sino esperar hasta un diálogo que puede perturbar el beneficio y la tranquilidad de la comunidad. Entonces hay que cambiar. Si estas son las políticas y hay que respetarlas, hay que actuar con base en ellas, pues por supuesto hay que instruir muy bien a estos grupos para que la respeten y actúen acorde a ella y lo sigan haciendo como lo han hecho siempre, con un cabal respeto a los derechos humanos y derecho internacional humanitario en cada una de sus actuaciones. Pero entonces, de otra manera, lo que tiene que ver con antinarcóticos. Pues antinarcóticos ha tenido una gran fortaleza en el trabajo en contra de los eslabones de la cadena criminal del narcotráfico. Y en este momento, si la erradicación ya no es particularmente un interés, pues por supuesto esas capacidades se van perdiendo porque vamos perdiendo las bases que teníamos, no solamente la expresión que ya no se volvió a hacer, sino las capacidades de los grupos erradicadores que trabajaban mancomunadamente con el antiguo ESMAD o el UNMO hoy en día, que tenían con ellos inclusive algunas personas que hablaban con la comunidad, que tenían un fortalecimiento aéreo para poder transportarse de uno a otro sitio, y todas estas capacidades se pueden ir perdiendo. Recuerden que Estados Unidos también nos entregaba algunos recursos muy importantes para poder abastecer como combustible las aeronaves, hacerles mantenimiento y mantener unos programas de disponibilidad de las aeronaves que seguramente si no tenemos la respuesta oportuna a lo que ellos esperan también se puede perder en un futuro próximo. Pero tenemos la responsabilidad de que si no podemos acceder a estos recursos, hay que solicitarlos al gobierno nacional y dejarles registrado la imperiosa necesidad de que entonces nos entreguen los recursos ellos para trabajar con las nuevas políticas y poder mantener la proficiencia de nuestros hombres y las capacidades de la institución. Los controles fronterizos no se pueden perder. Este es un trabajo mancomunado con nuestras fuerzas militares porque por allí están ingresando, sabemos que todavía hay algunas fronteras porosas donde ingresan insumos, precursores químicos, pero donde se intercambia indudablemente material bélico y por estupefacientes, donde los grupos al margen de la ley simplemente atacan y se resguardan. Y esto todo nos debe llevar a nosotros a seguir trabajando en los controles de frontera con las demás instituciones del Estado, no solamente con Migración Colombia, sino con nuestras fuerzas militares para mantener esas capacidades. Eh, tenemos que la compaginación del trabajo entre las zonas urbanas y rurales tiene que ser inmensa, porque nosotros esas zonas marrones que tenemos en el país, que son unas zonas del trasiego donde tenían la movilidad de estos grupos criminales organizados, nosotros no la podemos perder. Es muy conocido en este momento por los medios noticiosos que están queriendo volver a constituir un frente en Cundinamarca para volver a delinquir e intimidar a la comunidad, y esto lo hacían en la zona rural, donde tenían ellos simplemente presencia en algunos pasos para evitar la afluencia de los campesinos para poder hacer el trasiego de sus productos agrícolas, donde los utilizaban para la extorsión y el secuestro, donde salían a las vías y atacaban a nuestros ciudadanos. Esto no se puede permitir. Entonces toca mantener las capacidades de unidades como la Dirección de Carabineros y por supuesto en ese trabajo con la presencia en la zona rural de acercamiento a los campesinos, donde nosotros demostramos que teníamos conocimientos en técnicas agropecuarias, que hay que robustecerlo y hay que fortalecerlo, pero que también nosotros tenemos credibilidad y presencia en estos lugares. Por supuesto que debemos mantenerlas. Es decir, todos estos grupos no los podemos perder y si han adquirido unas capacidades hay que fortalecerlas no solamente con lo que tenemos nosotros, sino seguirla alimentando con el conocimiento extranjero. Y recuerden que nuestra investigación criminal tiene un potencial todavía muy grande por explotar, no solamente en el ámbito nacional, sino esa credibilidad internacional que tenemos y que la inteligencia de nosotros también es muy respetada no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos y en Europa, por los resultados obtenidos, por la credibilidad que tienen y por las capacidades operativas que han generado. Bueno, muy bien. En tratándose del servicio de vigilancia urbana, como lo decíamos anteriormente, que es la esencia, ¿qué considera que se debe implementar en estos momentos para mejorar el servicio de vigilancia en las ciudades, en los pueblos, inclusive en zonas rurales? Teniendo en cuenta que nosotros trabajamos creo que cuando estaba director, en un proceso de transformación de la Policía Nacional en implementar los temas de profesionalización de los policías en materia de derechos humanos, en materia de seguridad ciudadana, para acercarlos más a la comunidad. ¿Qué creen que se debe implementar en estos momentos para acercar más la policía a la comunidad? Es indudable que ha habido un gap y una brecha
después de lo que sucedió con las famosas protestas sociales en Colombia y que es necesario un mayor acercamiento de nuestros integrantes de la policía con la misma comunidad, porque recuerden que esa fue la fortaleza que nosotros mantuvimos cuando algunos delincuentes quisieron avasallar los CAI y que la misma comunidad se opuso a ellos porque creían en nuestra institución, porque tenían acercamiento, porque tenían contacto con los policías y como lo sentían parte de la comunidad y de su propia familia. Hay muchas cosas que hay que hacer indudablemente y es no perder la presencia del fortalecimiento de la zona rural con la Dirección de Carabineros. Por eso volvemos y retrocedemos un poco en la pregunta que si nosotros hacemos el trasiego hacia otro ministerio, ¿qué pasaría con esta Dirección de Carabineros? Porque algunos, si ustedes estudian un poco, algunas de las propuestas hechas por el partido político del actual gobierno hace aproximadamente 2 años o un poco más, ellos pretendían no solamente desarticular la Policía Nacional y quitarle carabineros y crear seguramente una Guardia Nacional o una institución completamente diferente y asumiera esta responsabilidad y con eso lo único que lograría es deteriorar la capacidad de la institución policial, pero perder todo el conocimiento, la experiencia y la presencia que ellos han tenido en estos lugares. En las zonas urbanas, pienso que se ha logrado conquistar de alguna manera la presencia con los policías del barrio, con los policías que tienen la presencia en la comunidad y a quienes ellos pueden llamar directamente y comunicarle y no solamente depender de una línea del patrullero de turno o del policía de turno, sino que hay que asumir con ellos una reciprocidad en el conocimiento y la confianza. Construirla no es fácil, porque además necesitamos nosotros mucha presencia. Y para nadie es desconocido que la cantidad de policías en este momento viene disminuyendo, porque desde hace 2 o 3 años a la actualidad hemos perdido por lo menos unos 10.000 policías. 10.000 policías porque muchos de ellos que ya tenían el tiempo de la asignación de retiro han querido pasar a disfrutarla. Muchos de ellos han querido acelerar este proceso por la incertidumbre jurídica que se ha generado. Muchos de ellos han visto que con los cambios y con la falta de claridad en esas disposiciones normativas, ellos se pueden ver abocados a una investigación y prefieren apartarse y estamos perdiendo conocimiento y experiencia. Necesitamos seguir trabajando en darle la moral y el fortalecimiento salarial a nuestros policías y que no se vaya a ver diezmado en estos proyectos que en este momento están presentando ante el Congreso de la República. Pero es vital que nosotros trabajemos por barrios y por comunidades con la presencia del policía de barrio, que es lo que nos ha dado no solamente nacional, sino internacionalmente los mejores resultados. Pero recuerden otra cosa, eso el policía por sí solo no puede tener la respuesta inmediata. Esto hay que alimentarla con una buena capacidad tecnológica. En la mayoría de los países que ustedes seguramente han visitado, usted ve muy poco policía, pero una gran capacidad tecnológica en cámaras, en comunicaciones y sobre todo en respuesta inmediata desde los lugares que los solicite la comunidad para poder llegar oportunamente y sobre todo demorarse mucho menos. Para nadie es desconocido que, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, como en muchas ciudades del país, hay un caos vehicular, un caos en el tránsito y que llegar a estos sitios no es sencillo. Por eso todas las herramientas que estén al alcance de la mano, a pie, en bicicleta, en motocicleta, en vehículo, en helicóptero, todas ellas son bienvenidas para que haya una respuesta oportuna. Pero tiene que ser una simbiosis entre la presencia y la credibilidad del policía y la utilización de los elementos tecnológicos para que podamos identificar al delincuente, tengamos acceso a la información, podamos obtener respuesta inmediata y sobre todo disminuir el tiempo de llegar a estos lugares. De igual manera, nosotros tenemos que seguir trabajando en lo que siempre hemos hecho en la institución y todos los días los fortalecemos más. Profesionalizar a nuestros policías, que son profesionales de por sí, pero la oportunidad de que estudien más, de que se capaciten más, que tengan una tranquilidad en su salud y una tranquilidad jurídica, que tengan una tranquilidad en su bienestar, en su descanso, para que ellos puedan seguir disfrutando como cualquier ciudadano de su propia familia y que ellos puedan seguir viendo que el esfuerzo de su trabajo se revierte en la tranquilidad de su hogar. Nosotros necesitamos en este momento enfocar mucho que el policía salga motivado a la calle y no salga con dudas para que pueda tener una respuesta oportuna del ciudadano. Porque un policía desmotivado indudablemente
se ve como una persona que desatiende la comunidad. Un policía motivado y activo es el que le da la seguridad y la tranquilidad en esa integración de la seguridad que ofrece la institución policial, pero en la respuesta que nos da el ciudadano a nosotros mismos. Bueno, pues muchas gracias, mi general Óscar Ateortúa. Ha sido muy fructífera su intervención en esta hora, pero como sabemos que hay público, asistentes a nuestra aula virtual y hay preguntas, yo le voy a entregar los controles a mi coronel Villamarín, a mi coronel Alarcón, para que personas del auditorio procedan de conformidad con las preguntas. Muchísimas gracias, Oscar, por su intervención. Adelante, mi coronel Alarcón. Pues, mi coronel, efectivamente hay muchas preguntas, pero la gran mayoría han sido resueltas por mi general en la presentación. Eh, por lo mismo tanto, pues voy a pedirle el favor a aquellos que quieran intervenir. Vamos a dar el campo, tenemos espacio para unas 4 o 5 preguntas. Los que quieran intervenir, entonces me levantan la manita y con mucho gusto les damos la palabra en forma individual y con las debidas medidas de los 2 a 3 minuticos y el respeto por nuestro invitado del día de hoy. Entonces vemos aquí a mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Dios y patria. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias al señor coronel Villamarín, al coronel Caicedo y especialmente al señor general Óscar por la disertación en el día de hoy y la claridad que tiene frente a la actual situación. Mi inquietud es la siguiente. Últimamente, o recientemente, o en los últimos de pronto 10, 20, 15 años, se ha venido incrementando la presencia de las guardias indígenas en las capitales de departamento, especialmente en Bogotá. Y ayer y hoy ha sido un reflejo de la presencia de ellos. Si bien es cierto de que pues, los indígenas tienen un régimen especial, pero veo con preocupación de que si nos acostumbramos tanto a ellos en las ciudades, se va a convertir en un alto riesgo para la seguridad, no solamente de la fuerza pública, sino de la sociedad en general. Entonces, no sé qué vislumbre usted frente a la presencia de ellos en sitios donde realmente no deben estar. Si por alguna circunstancia tienen que hacer reclamos, pues tienen sus representantes. Eso por una parte. Lo otro es la continua y permanente situación de las estaciones de policías con detenidos condenados o transitoriamente aprehendidos por diversas situaciones, y a pesar de que la Corte Constitucional desde 1998 ha declarado inconstitucional el sistema y la situación carcelaria, nada se ha hecho. ¿Qué se podría hacer? Y finalmente, nosotros como miembros de la Reserva, fuera de lo que usted ha observado que se viene haciendo, ¿qué podríamos hacer frente a nuestros policías en servicio activo para mejorar esa parte que es muy interesante, que es la solidaridad y sobre todo los ánimos para que continúen cumpliendo con tantas dificultades que deben atender en el día de hoy? Gracias, Dios y patria. Muchas gracias, mi coronel, por sus preguntas muy pertinentes, muy acertadas, muy interesantes. Guardias campesinas. Este no es un análisis particular mío, sino dos grandes analistas y politólogos del país han hablado de lo que es la creación y aparición de nuevos grupos que anteriormente no figuraban en el país, pero que siguen siendo una preocupación para el actor de las instituciones legalmente establecidas para defender a los ciudadanos. Y no solamente son las guardias indígenas, son las guardias campesinos, son la creación de la primera línea. Incluso hay una cosa muy preocupante y es que se trasluce en esta política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana
que inclusive se le puede dar la potestad a los ciudadanos para que ellos mismos puedan defenderse, como parte de esta estrategia de que ellos también son una solución para la seguridad ciudadana, pero no se define cómo. Entonces, no queremos es que aparezcan nuevos grupos pretendiendo simular que ellos son una autoridad, pero que en un momento determinado pueden cambiar indudablemente su presencia para convertirse como aliados de un grupo organizado al margen de la ley. Ya hemos visto estas famosas guardias campesinas que aparecieron no solamente en la lamentable situación que sucedió en el Caquetá, sino que también después aparecieron en la disertación que hizo un delincuente conocido como Iván Mordisco, y de las cuales ya se encuentran con ellos alguna relación y alguna comunicación. ¿Qué más puede suceder de aquí en adelante? Lo primero que nosotros debemos hacer es exigir que hayan una normatividad específica y que no se permita la proliferación de estos grupos, porque finalmente van a causar no solamente confusión, sino que en las actuaciones particulares de fuerza pública se pueden ver supeditados a que unos de ellos aparentan ser legales y terminan siendo grupos ilegales. Respecto a la segunda pregunta, estaciones de policía. Este ha sido un problema eterno que viene desde hace mucho tiempo. Sabemos que el hacinamiento en algunas estaciones de policía son hasta del 600%. La capacidad es mínima porque nosotros no tenemos esa obligación. Pero no es solamente en el análisis que nosotros hicimos en el momento de tener las personas allí. Detrás de ello tenemos un desgaste mayor. El cuidado y la protección de ellos. El traslado de las personas para citas médicas y por enfermedad, que no es un problema ni es una responsabilidad de la policía, pero estamos respondiendo por ello. Incluso ustedes recuerdan que tienen muy buena memoria lo que sucedió en época de pandemia, si mal no recuerdo, en la URI de Kennedy, donde ingresó una persona contaminada con COVID. Todas las personas que estaban allí, todos los retenidos, los detenidos y los policías quedaron contaminados con COVID. Y después no ingresaba ninguna persona ni a suministrarles alimento, ni darles una atención médica, porque todos temían hacerlo. Y a la policía le tocó encargarse de cuidar y proteger después de la revuelta que se presentó, de volver a traer la tranquilidad y la normalidad, de traerles los medicamentos, de suministrarle allí mismo los alimentos y darles una protección. No puede ser que nosotros tengamos una carga tan grande. Hay unas normas que establecen, y creo que uno de los proyectos en este momento están siendo recalcitrantes en la responsabilidad que tienen alcaldes y gobernadores. Y una de las cosas que se puede hacer mucho es trabajar ustedes que están al alcance de los alcaldes y gobernadores que vienen ahora en camino, es en socializarles esta responsabilidad para que desde un momento en que, el mismo momento en que ellos asuman esa responsabilidad como alcaldes, burgomaestres y como gobernadores, ellos tengan una preocupación por solucionar los problemas y establecer unos sitios para atenderlos y dónde enviarlos completamente diferente a las estaciones de policía. Esto requiere recursos, por eso hay que hablar con ellos y convencerlos desde el primer momento. Y para responder la última pregunta es, ¿qué se puede hacer? Una de las cosas que podemos hacer todos, visible o no visiblemente, es trabajar en este momento con los congresistas que hay, acercarnos a ellos, presentar propuestas y no permitir que se incluyan allá, dando insumos de nuestro conocimiento y experiencia para que ellos puedan debatir abiertamente aquello articulado en todas las reformas que están presentando que va a afectar a la fuerza pública. El de las pensiones, que ese es el más diciente de todos, desde este momento todos deberíamos estar estudiando y entregándoles esos insumos para que ellos no vayan a permitir que se hagan mella en lo que ha conquistado la fuerza pública, a pesar porque son personas que no solamente exponen su vida, que no tienen el salario que deberían tener, pero que además de eso no se le vean disminuido el reconocimiento de su asociación de retiro después de tantos años de servicio. Y asimismo, en las demás reformas, incluso en los trabajos particulares de los ministerios, porque puede que no se no se hagamos afectados en una reforma pensional, llegado el caso, pero puede el ministro dar unos parámetros para que en la declaración de renta del próximo año le incluyan algunos parámetros como anteriormente trataron de hacer, y después de la conciliación y el acercamiento de la exposición de los motivos de cómo se perjudicaría la fuerza pública, quitaron algunas de los ingredientes que estaban estableciendo en la declaración de renta, que revertía a pagar en mínimo un 10 o un 15% de lo que se han ganado ustedes a través y nosotros a través del trabajo honesto y transparente.
En esto podemos nosotros ayudar, porque su conocimiento, su experiencia de lo que ustedes tienen, deben estar al alcance de la mano de quienes van a pelear por nosotros, de quienes van a discutir estos cambios y deben tener el acercamiento y los instrumentos que ustedes le pueden entregar. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi general. Le voy a pedir el favor entonces a Eduardo y a mi coronel Giraldo que me den un campito aquí para darle la palabra a dos damas que se encuentran en la sala. Por favor, doña Lola Portela, adelante. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, general, un placer escucharlo. De verdad que sus palabras lo llenan a uno de orgullo porque sabemos que tenemos la mejor policía de Latinoamérica y del mundo, de ejemplo en muchos países. Eso realmente es cierto y como periodista doy fe de eso. General, la primera pregunta que le iba a hacer ya la encuentro en sus respuestas, pero la segunda pregunta que nos preocupa frente a lo que sucedió el día de hoy tiene que ver con si estamos preparados con toda esta purga, por llamarlo de alguna manera, que le han generado no solamente a la policía, sino a las fuerzas militares. ¿Estamos preparados para un nuevo estallido social? Nosotros estábamos preparados en el 21, según lo que le escuché y según las acciones que todos vimos, ¿cierto? Nosotros veíamos la fuerza, pero también vemos en este momento el debilitamiento y lo que usted planteó allí, el ánimo de nuestros hombres, de nuestras mujeres. Entonces, yo quiero que desde usted, esto no va a salir porque no voy a escribir, sino quiero saberlo como por interés personal, porque me preocupa muchísimo mi país y quiero tomar decisiones al respecto, ¿no? Tengo hijos y demás. ¿Estamos preparados para un estallido social? Lola, muchas gracias por su pregunta pertinente y actual. La Policía Nacional tiene la capacidad, la preparación y el conocimiento para enfrentar un estallido social. Las condiciones han cambiado rampantemente. El estallido social que se presentó en aquellas épocas eran con algún patrocinio, con recursos como lo demostraron algunas investigaciones que venían auspiciando la violencia rampante, y uno pensaría que en la actualidad quienes están en este momento promoviendo el estallido social, si es por parte del gobierno no va a querer que sea un estallido social violento, y si es por parte de otras personas, instituciones, oposición, como usted lo quiera llamar, tampoco han sido rampantemente violentos, pero por supuesto, en medio de ellos sabemos que puede llegar a surgir la violencia. Tenemos el conocimiento y la capacidad y la capacitación. Han sido estudiosos del respeto a los derechos humanos y la protección al ciudadano. Pero también queda claro que los policías estamos no solamente para garantizar que aquellos que están en la protesta pacífica, social, pacífica, lo puedan hacer, sino que se protejan los derechos y las libertades de aquellos que no están en esa protesta social. Razón por la cual debemos estar también preparados para que aquellas autoridades que deban emitir las órdenes, las autoridades de policía, entre ellos alcaldes y gobernadores, lo hagan oportunamente. Y para que se den las instrucciones y las órdenes de que actúen los grupos como el antiguo ESMAD o el hoy en día, de manera que lo pueda hacer oportunamente para evitar un desenlace peor. Pero en lo que sí debemos nosotros seguir trabajando y mejorando cada día es en el conocimiento de estos grupos que se están creando, del manejo de las redes sociales que ellos tengan, de tener información oportuna de parte de quienes lo integran y de tener unas nuevas respuestas ante las comunicaciones y los nuevos dispositivos que ellos pueden utilizar. Porque ellos, cuando quieren ser violentos o algún delincuente entra a ser parte de estas personas para tratar de desorganizar y causar el caos, van a utilizar siempre nuevos propósitos. Por ejemplo, ustedes recuerdan que hace unos años la gente salía y solamente lanzaba piedras. Posteriormente empezaron a surgir las famosas Molotov, también las incendiarias. Pero ustedes vieron después en la primera línea cómo ya tenían inclusive unos manuales para capacitarlos, instruirlos, relevarse, el avituallamiento,
el auspiciamiento logístico de parte de ellos, así como lo han hecho, han venido también mejorando en su comunicación, en los lugares de reunión, tecnológicamente cómo envían los mensajes, cómo manejan un nuevo lenguaje, y ante esto debemos prepararnos. Nosotros, con el conocimiento y la experiencia que tenemos, pero trabajando todos los días en actualizarnos, podemos tener una respuesta mucho más efectiva ante una protesta social, ante un estallido social o ante la violencia que se generen en estas protestas que pueden iniciar pacíficamente. Discúlpeme, y discúlpeme todos los participantes. ¿Qué me inquieta a mí de este estallido social? Que antes teníamos un presidente que estaba del lado de la gente. Ahora sentimos que tenemos un presidente del lado de los delincuentes. Entonces, ¿qué tanto podrían nuestros policías y nuestro ejército actuar si el jefe del Estado no les permite, digamos, salvaguardar ese grupo civil que somos tantos también? Estamos hoy lo viví en Bogotá, en los videos que me mandaban muchos colegas y me decían, escribe, no sé, la verdad no tengo la primera palabra, la primera frase para arrancar. ¿Qué decir de lo que vivió Bogotá hoy en el pánico de la gente del civil, de la gente del común, mientras nuestros policías estaban rezagados porque fue la orden que le dieron desde arriba, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. Es una situación de incertidumbre muy fuerte porque yo sé que nuestros militares están preparados y nuestros policías también, pero si no los dejan actuar, general. Lola, con relación a esa inquietud suya, también recuerde que hay una responsabilidad individual, una responsabilidad civil, una responsabilidad social. Yo estoy convencido que ante un inminente caos, destrucción, violencia o pérdida de vidas humanas, ninguna de las autoridades, sean del ámbito nacional, departamental o municipal, se van a ver intimidados, sino que tendrán que dar la orden porque tienen que proteger a su propia comunidad, porque saben que después la responsabilidad va a ser de ellos. La institución está preparada y les va a decir, aquí estamos listos para enfrentarlos. Ustedes también cumplan con su deber, den las instrucciones y hagamos las coordinaciones pertinentes, porque si no, la responsabilidad de ellos ante los entes de investigación, no solamente particularmente de Colombia, sino los internacionales, tendrán que responder. Ellos tienen claramente identificada su responsabilidad. Muchas gracias, general. Nos fortaleceríamos en la Constitución, entonces, ¿cierto? Tendríamos que agarrarnos de la Constitución. Siempre. De la Constitución, tratados internacionales, que son los que respaldan no solamente nuestra actuación, sino también la obligatoriedad que tiene nuestro representante, el gobierno y quienes están en este momento con la responsabilidad de dirigir en los sectores departamentales y municipales. Gracias, mi general. Gracias, Lola. Tiene la palabra Eduardo Patiño y por favor se alista mi coronel Giraldo. Les ruego el favor de optimizar el tiempo. Adelante, por favor. Buenas noches, general. En primer lugar, pues felicitarlo por su ponencia. Y bueno, yo en segundo lugar, pues yo tendría dos preguntas. La primera es respecto a lo que está pasando con organizaciones, pues muchos dicen que derechos humanos, las cuales no tengo nada en contra de ellas, que no están permitiendo a la fuerza pública y a la policía, por ejemplo, el uso de pistolas Pacers, el uso de gases lacrimógenos, el uso de balas de goma. Entonces están neutralizando el accionar de la policía y el accionar de la fuerza pública también, en caso que el ejército tenga que apoyar a la policía. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Porque la policía se va a ir disminuida y, por ejemplo, en Canadá, mostraban en videos de redes sociales, la policía canadiense le permiten tener todo tipo de armas. Y entre más esté armado, mucho mejor. Además, porque va a infundir temor ante los grupos violentos, que es lo que veo que no está pasando aquí y parece que estas organizaciones creen tener más poder que el mismo Estado en cuanto al accionar de la fuerza pública. Mi segunda pregunta es respecto a el crimen, la lucha contra el crimen organizado
por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde se está legalizando la marihuana, pues no en todos los estados de la Unión, pero muchos estados aprovechan sus elecciones de allá y donde hacen referéndum y están aprobando el uso de la marihuana con fines recreativos, que yo ni sé en qué consiste realmente, porque es como muy relativo ese concepto. Entonces, mi pregunta es, en el caso que, por ejemplo, que Estados Unidos, por ejemplo, 2/3 de los estados de la Unión lleguen a aprobar la marihuana, ¿qué papel va a tener la Policía Nacional de Colombia, quien está sacrificando personal, vida, contra los cultivos ilícitos, no solamente marihuana, sino de hoja de coca, porque sabemos que no está legalizado ya en Estados Unidos la cocaína, pero sí la marihuana la están legalizando, pero no todos los estados? Entonces, ¿qué papel va a jugar el Estado colombiano y qué papel va a jugar la policía ahí en caso de que 2/3 de los estados de la Unión, por ejemplo, si se llega a dar ese caso, lleguen a legalizar la marihuana y con fines recreativos? Entonces, ¿dónde queda el papel de los países de América Latina y de Colombia en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra estos traficantes de marihuana que le hacen daño a la sociedad? Y recordemos que una de las causas de la caída del Imperio Romano fue la legalización del opio, que eso es lo que no están viendo las sociedades modernas actuales, porque por tirárselas de posmodernistas, entonces están disque legalizando la marihuana con fines recreativos. Creo que es una contradicción en la que están cayendo. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Temas que están en boga y actuales. Voy a empezar por el último de ellos, que es la lucha contra el crimen organizado y sobre todo auspiciadores del narcotráfico. Hay mucho de qué hablar de este tema. Hay países que tradicionalmente se han enfocado enfocando el problema del narcotráfico y del consumo como un problema de salud pública, y otros que se han enfocado en la actuación coercitiva. Nosotros hemos sido uno de los países que nos enfocamos en la actuación coercitiva, convencidos de que combatiéndolo como un delito, nosotros vamos a lograr mejores resultados. Hay ejemplos de ambos lados que son exitosos y ejemplos que no lo han sido. Por ejemplo, miren ustedes lo que ha pasado en Holanda con los famosos coffee shop y con los famosos parques, lo que pasó en España con los famosos buses donde se entregaban los estupefacientes para que la gente consumiera, y cómo han podido desbordar. Es permitido en estos sitios, pero no se permite el tráfico y finalmente están inundados de esta cantidad de drogas. Entonces, ambos tienen, digamos, algunas ventajas y tienen desventajas. Nosotros seguimos enfocados en que debemos luchar contra este flagelo por todos los medios, inclusive tratando a los consumidores como un problema de salud pública, pero siendo coercitivos contra las organizaciones criminales y quienes lo auspician. Por esta razón, no dude usted que en Colombia se han presentado algunos sabios y se presentarán en el futuro proponiendo unas nuevas disposiciones reglamentarias para que se permita el consumo no solamente del opio y de la marihuana, sino de otros estupefacientes. Recuerden que el consumo mundial más alto ni siquiera es el de la marihuana. El consumo mundial más alto es el de aquellos productos que usted puede oler, como por ejemplo el boxer y otros productos de esta índole. Se consumen mucho más y son muy dañinos. Pero por supuesto, cada uno de ellos trae unas consecuencias funestas. Yo personalmente estoy completamente contrario a que se legalice cualquiera de estos productos, porque todos ellos desencadenan el incremento del consumo. Véase usted estadísticamente cuando empezó Colombia con este problema de lucha contra el narcotráfico hace muchos años. Colombia tenía un consumo de 1.5% de consumo de estupefacientes. Hoy en día el consumo de marihuana, la prevalencia puede estar alrededor de un 8.5% de acuerdo a los últimos estudios realizados. El aumento ha sido abismal y el consumo de la heroína puede haber subido inclusive abismalmente desde ese 1.5, seguramente en momentos hasta el 4, 4.5, 5. Es decir, es demasiado demostrativo de que hay un incremento del consumo.
Si llegase en un momento determinado, como en Estados Unidos, a legalizar el consumo de alguno de estos productos, la institución policial tendría que obedecer las decisiones normativas de nuestro país y hacerlas cumplir, pero sería un acabose para nosotros. Pero más preocupante que eso, y se lo dejo planteado, es, porque veo que usted es un hombre preocupado por el futuro de nuestra nación, y es lo que puede suceder con el fentanilo. El producto más dañino que podamos tener en este momento en términos de consumo de estupefacientes y drogas sintéticas es el fentanilo. La producción y el incremento de las muertes que ha causado especialmente en México y Estados Unidos, su consumo ha sido abismal. Recuerden que el fentanilo tiene 100% más sintomatología para el consumidor que la morfina y 50% más que la heroína, pero vale un 70% menos que la morfina y que la heroína. Se adquiere más económicamente a precios más módicos, pero los resultados son contundentes, pero acaba con la vida humana. Esta es una de las grandes preocupaciones. Y con relación a su segundo punto, es indudable que hay un propósito y se ha dicho que le han quitado herramientas que son utilizadas internacionalmente, porque nuestro ESMAD anteriormente, lo mismo hoy en día, con la capacitación que tenía no la hacía con base en parámetros propios, lo hacíamos con base en las normas internacionales de Naciones Unidas. Y recuerde usted, si mi memoria no me falla, que habían como 106 países que utilizaban incluso armamento para estos grupos que iban a defender a los ciudadanos. El ESMAD de Colombia jamás ha utilizado armamento, armas de fuego, jamás los ha utilizado. Dentro de estos 106, inclusive hay un grupo para protección, acompañamiento y respuesta, inclusive en el Estado del Vaticano, lo hay. ¿Por qué en Colombia no? Por supuesto, y tenemos una gran capacitación y capacidad profesional. Cuando se presentaban las disertaciones respecto a que si nosotros cumplíamos los parámetros de respeto a los derechos humanos, nosotros tuvimos reunión particularmente con quienes manejaban estas unidades en Alemania y empezamos nosotros a intercambiar información. Y la cantidad de elementos que teníamos y los protocolos que teníamos, ellos se quedaban abismados. Pensábamos que ustedes eran incipientes, ustedes están en un buen estándar. Por supuesto, siempre estábamos dispuestos a aprender más y afianzarnos en el respeto a los derechos humanos. Sé que les han quitado la utilización de algunos elementos que consideran más nocivos, pero todavía los gases los pueden utilizar. Seguramente estas otras herramientas que utilizan en otros países les han dicho que no, previendo que, por ejemplo, puedan lanzar un gas desde una de estas armas no letales y puedan causar la muerte, como aparentemente ocasionó la muerte lamentable del señor Dylan Cruz. Pero estos son impases de un caso inesperado. Sin embargo, estos elementos que se ven restringidos en este momento siempre han estado a disposición de la fuerza pública, en este momento seguramente en los armerillos. Quisiéramos nosotros de todas maneras saber que estas personas que están capacitadas en los grupos como el ESMAD-UM tienen su capacitación, tienen su probidad, tienen su instrucción en derechos humanos y con las herramientas que tienen en este momento le pueden dar respuesta cuando lo requiera así la comunidad. Muchas gracias. Con todo gusto. Mi coronel Eugenio, no le estamos escuchando. Oscar, buenas noches. Coronel Jairo Armando Giraldo Delgado. ¿Qué concepto le merece para el presente y futuro de la Policía Nacional la decisión del presidente de llamar a un general en uso de retiro al servicio activo y nombrarlo director general de la Policía Nacional, tal como sucedió en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el señor general Teodoro Campo Gómez? Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Usted siempre plantea unas preguntas bastante dicientes, sobre todo porque seguramente usted sabe el antecedente de lo que sucedió cuando yo fui director de la policía, particularmente con esta persona, quien dio a conocer algunos posibles lamentables hechos en mi contra, que después fueron desestimados por todas las instituciones con el fallo que se produjo con la Procuraduría absolviéndome de todos los cargos en el mes de diciembre y con los fallos de Contraloría y Fiscalía que los había hecho desde el año 2020 y 2021. Está al alcance de las autoridades
el hacer uso de las normas y las normas lo permiten. Uno siempre preferiría que quien estuviera en ese momento al mando de una institución fuesen las personas en servicio activo. Hay personas con mucho conocimiento, pero muy a nuestro pesar, como lo mencionamos anteriormente, se ha perdido una gran experiencia con la salida de personas con gran conocimiento, gran capacidad y sobre todo con inmensas estrategias operativas. En la Policía Nacional tenemos en este momento las personas que quedan más antiguas, un brigadier general, con un gran bagaje, no solamente operativo, sino educativo. Es un hombre que no solamente goza del aprecio de los policías, sino que ha sido insigne en la lucha contra el narcotráfico. Pero detrás de él vienen oficiales con mucha trayectoria. Yo preferiría no decir si es bueno o es malo. La historia dirá qué sucedió y cuáles serán los resultados al final de cualquiera de estas gestiones. No obstante, pues, por supuesto, he recibido muchas preocupaciones, pero prefiero reservármelas y no compartirlas en este momento. Gracias, mi general. Estamos en este momento cortos de tiempo. Les voy a pedir el favor entonces que los que quieran pueden utilizar el chat para dejarme las preguntas y las que ya se han hecho ya las he colocado en el Facebook Live para que con la ayuda de mi coronel Caicedo podamos resolverlas y de esa manera pues podemos optimizar el tiempo ya que tenemos más compromisos. No sé, mi coronel Caicedo, ¿qué opina al respecto? Bueno, mi coronel, ahí miro a Camilo ansioso por preguntar. Déjale la palabra a Camilo y a mi coronel Carvajal, que lo veo ahí. Y ya con esta terminamos porque el tiempo del general Óscar Ateortúa es reducido y tiene un compromiso ahora a las 8. Entonces, por favor, preguntas muy concretas. Adelante, por favor, Camilo. Bueno, gracias. Buenas noches. Primero que todo, agradecerle la intervención al general Ateortúa y a usted, a mi coronel Caicedo y a todas las personas que están aquí en este medio en este momento. Yo voy a tratar de ser un poquito crítico, pero lo hago en aras de la construcción. Yo escuché toda la intervención muy juiciosamente y por supuesto no dudo de tener una policía profesional, una policía con una capacidad técnica, en inteligencia, en entrenamiento, en equipamiento, con equipos logísticos, con aviación, con estrategias y con una misión muy definida. Pero no me cuadran los números, no me cuadra eso y ese reconocimiento en este momento con la situación actual del país. El país en este momento está nadando en narcotráfico, ya no son las organizaciones criollas, sino ya tenemos el Tren de Aragua y el crimen transnacional, no sé cuántos carteles internacionales del narcotráfico. Entonces, mi primera pregunta es, ¿dónde se rompe, dónde está esa desconexión entre que seamos una policía buena, una policía eficiente, un referente institucional a nivel mundial donde se entrenan otras policías del mundo y dónde se rompe esa coherencia con los resultados? El país está muy violento en este momento. Yo sé que hay un componente político y que el director de la policía de alguna manera se debe a esas políticas de ese hombre que dirige y que conduce el país, pero por encima está la Constitución. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es la siguiente. Nosotros recientemente vimos una actuación muy patriótica y sobre todo de carácter de las fuerzas militares y de la policía en el Perú, con
que hay el presidente Castillo. Entonces, yo tengo una reflexión alrededor de eso, porque yo no sé si ante el desvío de la Constitución por parte del presidente actual, nosotros podamos contar con unas fuerzas armadas, una fuerza pública que tenga esa misma posición. Y entonces ahí, hilando este aspecto, pues yo me doy cuenta que el primer acto que hizo el presidente Gustavo Petro fue retirar casi 70 o no sé cuántos, pero un número un número superior de generales, no solamente de la fuerza de la policía, sino de todas las otras fuerzas. En mi concepto, y puedo estar muy equivocado, por supuesto, pero yo lo vi como que el presidente quitó los generales que eran afines al presidente o al partido de gobierno que estaba anteriormente, al Centro Democrático, y entonces ahora está gobernando con la cúpula del pacto histórico, sin ir tanto a politizar el tema. Y lo digo por lo siguiente, porque de alguna manera, 30 segundos, por favor, y lo digo porque de alguna manera en el Perú, si el general Castillo hubiera votado al primer general, pues tendrían que seguir y seguir y seguir hasta el último general, porque todos pensaban igual y había unidad de cuerpo. No sé si aquí lo haya, discúlpeme por mi pregunta crítica, pero repito, lo hago en aras de construir y nuevamente gracias. Camilo, muchas gracias. Yo voy a empezar por leerles lo que ustedes conocen mejor que yo porque han trabajado, laborado y han sido seguramente quienes han respaldado la politicidad en Colombia. Recuerden que hay una frase muy linda que dice: soy un policía apartado de toda política, se reina un Luis o impera un Bonaparte o preside un republicano, sigo siendo un policía que solo presta juramento a un partido, el de la prevención y control de la delincuencia, que es el del Marqués de Móvil. Eso quiere decir que nosotros estamos para servir a la comunidad independientemente cuál sea el gobierno. Por eso la policía sigue siendo la institución que hemos construido entre todos y con el fortalecimiento que se le ha dado, pero por supuesto con unos retos inmensos como inicié la disertación el día de hoy, porque se han conquistado muchas cosas, pero queda un gran trecho por recorrer. Le puedo decir que la fuerza pública en Colombia, desde mi punto de vista, no es una fuerza que se presente para golpes de Estado. Nosotros no somos de los que respetamos la Constitución ni de los que estamos buscando cuál es el momento oportuno para demostrar que hay una capacidad armada en Colombia para tumbar un gobierno. Por el contrario, somos respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de los tratados internacionales y somos respetuosos de nuestra reglamentación, razón por la cual yo pensaré que la institución está para defender y proteger la comunidad, para garantizar la seguridad, la tranquilidad, para la convivencia y seguridad ciudadana y para todo lo que nos conlleva, sin importar quién esté allí. Pero por supuesto, hay lineamientos que nos siguen afectando. Entremezclando las dos respuestas, claro, tenemos unas cifras bien dicientes el día de hoy con unos retos inmensos, porque la comunidad nos está pidiendo mejores resultados en este momento con algunas limitantes que tenemos en cuanto a políticas y estrategias de trabajo, en cuanto a limitantes con menos hombres en calle, en cuanto a limitantes con inversión de recursos para respaldar nuestras actuaciones y la respuesta inmediata de nuestra policía al clamor de la comunidad. Todo esto que lo he mencionado a lo largo de la disertación tiene que integrarse para que nosotros sigamos manteniendo la respuesta que espera la comunidad y que seamos mucho mejores. De no tenerla, por supuesto, vamos a tener nosotros grandes impases y vamos a seguir siendo cuestionados. Y deberíamos tener nosotros un liderazgo, pero un liderazgo objetivo, un liderazgo sin entregas, un liderazgo desinteresado, un liderazgo que nos aleje a nosotros de los vínculos políticos y deberíamos tener un liderazgo indudablemente que sea de preocupación por la institución y no de preocupación personal. Los ejemplos de lo que ha pasado en otros países ha sido muy grande y muy diciente, pero son completamente distantes de lo que sucede en Colombia. Las situaciones que ha vivido Perú no son en nada parecido a lo que tiene Colombia. Y lo que sí le puedo seguir diciendo es que las fuerzas militares y la policía seguirán respetando la Constitución y buscarán siempre los mejores caminos para que haya una tranquilidad interna, para que haya seguridad de sus ciudadanos
y para que nuestra convivencia sea la mejor. Esperamos tener esa respuesta y seguramente cada uno de los que están, hombres y mujeres que están en la calle, están entregando todo de sí para que eso se cumpla, porque la institución, a pesar de estos avatares, sigue siendo histórica y fortalecida, pero con unos retos inmensos por venir. Muchas gracias, mi general. El coronel Carvajal, por favor, adelante. Gracias. Buenas noches para la sala, señoras y señores. Gracias, señor general Oscar Tortúa. Resulta que nuestra nación tiene una debilidad muy grande. Cada gobierno va presentando una política de seguridad. ¿Por qué cree usted, señor general, que Colombia no tiene una política de seguridad y defensa nacional que también conlleva la seguridad y la defensa ciudadana? Este gobierno acaba de hablar de que va a presentar una política de seguridad y defensa, y así cada gobierno. Debe existir, es una ley. Muchas gracias, señor general. Y así razona usted en que cada gobierno ha propuesto una política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. Tenemos indudablemente varios de estos ejemplos en cada uno de los gobiernos y estamos convencidos, o cada uno de los gobiernos piensa que con su actuación particular indudablemente va a buscar mejores resultados. Por ejemplo, en esa política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, como se llama actualmente, es distante de la política de seguridad que presentaba en el gobierno de Uribe, y así simultáneamente, porque le está apuntando a cosas distintas. Nosotros deberíamos ser consecuentes, sistemáticos y fortalecernos en los aprendizajes y en las cosas buenas que han ocurrido. Pero cada gobierno tiene un pensamiento distinto y supongo yo que ellos en su parecer consideran que unas nuevas estrategias entregarán mejores resultados. Hemos tratado a lo largo de esta disertación sobre algunas de estas situaciones. Por ejemplo, en la nueva política de seguridad ciudadana que presentó el actual gobierno, aparece una estrategia que se llama para fortalecer el talento humano. Y allí habla de que el ministerio debe diseñar una política de bienestar y ampliación de portafolios de servicios, pero debe incluirle un componente de modernización y de salud a las fuerzas militares. Me pregunto yo, ¿esto existía? Por supuesto que siempre ha existido. La situación en este momento y la pregunta es, ¿y esto cómo lo van a desarrollar? ¿Cuántos recursos van a destinar? ¿En cuánto tiempo lo van a establecer con metas y objetivos rampantes para que esto se haga realidad? Porque todos tienen el firme objetivo de que mejore las condiciones. Pero si llegase a afectarse las pensiones de los que van a salir con la asignación de retiro, pues esto no sería una respuesta lógica a lo que están planteando aquí. También han propuesto evaluar los procesos de ascenso y el cambio de categorías basados en la meritocracia. Cada gobierno siempre ha dicho, oiga, revisemos los procesos para que sean mucho más dinámicos. Tanto es así que con el gobierno del presidente Duque se trabajó con mucha fortaleza para tratar de fortalecer económicamente a quienes estaban trabajando y no quitarles su capacidad adquisitiva después de que tuviesen su asignación de retiro. Avanzar en la obligatoriedad del servicio militar e implementación del servicio social para la paz. Pues estas son preocupaciones que ya hemos socializado aquí, porque esto de alguna manera va a disminuir la capacidad de la fuerza pública. En conclusión, yo le diría, debería existir una y que se fuera actualizando particularmente. Pero nuestro país es particular. Así como tenemos una constitución con una cantidad de articulados que comparativamente con la de Estados Unidos, que tiene mínimos articulados y se sostienen en el tiempo, cada uno considera si ha sido efectiva o no y le hace su propia evaluación. ¿Qué es lo importante de esto? Que esta política indudablemente tuviese un desarrollo efectivo con los beneficios que se esperan, pero subyacen preocupaciones. Y subyacen preocupaciones como por ejemplo las que mencioné anteriormente, donde tienen unos cambios grandes, menos erradicación de cultivos ilícitos, que la lucha contra la deforestación sean menos operaciones militares y más acuerdos con pequeños deforestadores. Es decir, que se transforman esos núcleos de deforestación por núcleos de desarrollo forestal. ¿Y eso cómo se va a lograr? Porque en teoría es muy interesante.
pero en la práctica las personas que están en este momento destruyendo todo lo que es el medio ambiente van a decir, yo paso a ser ahora un protector, y cuál es el estímulo para eso. Que se deje de contar con el 37% del pie de fuerza del ejército, y cómo lo van a suplir, porque se sigue necesitando. Que se protege la vida de las comunidades, maravilloso, es lo que queremos todos, que se proteja. Que se presente un contexto de ruptura con la tradición, pero ¿cuál es la tradición de nosotros? También se habla de la autoprotección, pero no se define, y no queremos que haya ese vacío, porque esa formulación táctica puede llevar indudablemente a que sea peligroso y grave para la comunidad. Que se quiere el fortalecimiento de capacidades administrativas rurales y no urbanas, y se están enfocando en la parte rural mucho más. Se necesitan y se requieren, pero no se pueden olvidar de las ciudades donde vive la mayor cantidad de la comunidad. Es decir, congruente con lo que usted ha dicho, deberíamos mantener sólidamente una sola política, pero la verdad es que no la hay, porque cada gobierno quiere colocarle un ingrediente diferente, y particularmente la que ha salido ahorita tiene grandes preocupaciones, grandes cambios con referencia a las anteriores, pero que no sabemos si van a ser efectivas o no, porque no se traduce tangiblemente ni en recursos ni en los procesos y procedimientos para lograrla. Esperemos a ver qué el tiempo nos dirá si realmente es tan buena para que arroje los resultados esperados, y sobre todo ese bienestar que le quieren entregar a la fuerza pública, que no es distante de lo que se han hecho en las políticas anteriores, tratando de respaldar a nuestros integrantes, se vea traducido efectivamente en su bienestar, en su respaldo jurídico y su tranquilidad salarial cuando pasen al uso de buen retiro. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, señor general. Perdóneme, coronel Alarcón, que puntualice lo siguiente, que lo concluyo de la exposición del señor general. Es decir, si existiese una ley de seguridad y defensa nacional y convivencia, los delincuentes y la subversión sabrían a qué atenerse. Muchas gracias, señor general Oscar Atortúa. Gracias, mi general, gracias, mi coronel. Las personas que han hecho sus preguntas, sus aportes, estos ya que han quedado incluidos en el Facebook Live, y con la colaboración de mi coronel Caicedo y obviamente las respuestas de mi general se podrán mirar mañana, más tarde, para dejarle las respectivas respuestas en el Facebook. De todas maneras, muchas gracias. Hay muchos saludos de felicitación y agradecimiento, mi general, y esperamos y aspiramos a contar con mi general, mi coronel Caicedo, en una próxima oportunidad, porque es mucho lo que ha quedado entre el tintero. Le vamos a dar la palabra entonces a mi coronel Villamarín para efectos del cierre, de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Mi general, muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón. Muchísimas gracias, mi general Atortúa, por su caballerosidad y por su disponibilidad y esa actitud proactiva para venir a acompañarnos en el día de hoy aquí en esta su fundación, a disertar acerca de las realidades que vive la Policía Nacional, a compartirnos su experiencia, a presentarnos sus puntos de vista alrededor de temas tan importantes como los que plantearon tanto el señor coronel Caicedo como los asistentes a la sala Zoom, con preguntas de altísimo nivel y calado para la continuidad de nuestra institución policial, pero también para lo que le conviene al país. Y usted lo ha hecho con lujo de detalles. Me gustó muchísimo la respuesta que le dio de la frase del aristócrata francés en torno a la Policía Nacional a uno de los personas que preguntaron. Y ahí es donde queremos puntualizar. Sean cuales fueren los cambios de la historia, los cambios políticos, la función de la fuerza pública será siempre la misma. Siempre. Y eso es lo que tenemos que lograr, promover, propender y defender. Y ya lo hemos dicho aquí en varios escenarios. Es que ponerse a cuestionar y a decir que el mando militar o policial actual haga o no haga, pensemos qué haríamos nosotros si estuviéramos con las botas puestas allá. Porque cuestionar y hablar es muy fácil. Tomar decisiones claras y frente a situaciones tan complejas no es tan sencillo. Entonces creo que nos corresponde como miembros de las reservas es
apoyar la institucionalidad en todo el tiempo. Las bayonetas, como dijo Simón Bolívar, son buenas para todo menos sentarse en ellas. Hay el deseo, hay la preocupación, pero es que los pueblos tienen que evolucionar y primero los problemas siempre son políticos, hay que buscarle soluciones políticas. Y quienes estamos en la reserva somos los que estamos obligados a ir configurando una estructura política seria, con visión, con proyectos, con objetivos, para defender la institucionalidad y defender a Colombia y ayudar a nuestras fuerzas militares y policías, porque ellos lo que necesitan es respaldo político, porque profesionalmente cada vez serán mejores, lo que nosotros hicimos en servicio activo ya lo superan ellos, tú creces, se han preparado mejor, entonces la parte profesional siempre será cada vez más efectiva, pero en la parte política sí necesitarán un respaldo, es el que estamos obligados a construir entre todos. Pues mi general Tortúa, esta es su casa, muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo y acompañando, y cuando usted considere que también desde su parte quiere venir a compartirnos algo, pues con mucho gusto lo recibimos y le damos el espacio, porque de eso se trata, que personas muy distinguidas de nuestras reservas de las 4 fuerzas tengan aquí en esta su fundación siempre los micrófonos abiertos para compartir temas de la mayor importancia y en el caso suyo con el conocimiento, su caballerosidad y su inteligencia, porque ser director de la policía, como se los dije la vez que nos conocimos allá en la escuela de cadetes, no es para todos los oficiales, porque la vida es así y no todos podemos llegar a los cargos que quisiéramos. Mil gracias, mi general, y que Dios nos siga protegiendo a todos. Mi coronel, muchas gracias a mi coronel Luis Alberto Villamarín, a mi coronel Eugenio Alarcón, a mi coronel Diego Caicedo, por supuesto a todas las personas que estuvieron esta noche y a quienes formularon las preguntas. Yo creo que tenemos un solo compromiso: seguir sintiendo la sangre de policía, seguir trabajando por nuestro país, buscar un mejor futuro para nuestra sociedad y lo que podamos aportar desde la distancia, o enormemente acompañando a quienes en este momento están dando el debate nacional, es bien importante para que las garantías se mantengan en el tiempo y para que nuestra comunidad se vea que nosotros, en servicio activo retirados, seguimos pensando en ellos y seguimos pensando en el futuro de Colombia. Muchas gracias, una feliz noche y bendiciones. Gracias a su fundación por esta cordial invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Oscar.